Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. La sociedad costarricense, a finales del siglo XIX, había sufrido cambios muy importantes en su economía. No solo era la economía exportadora de café, que siguió siendo dominante hasta 1980, sino por la apertura que se produjo para la atracción de capital extranjero en Costa Rica. El primer núcleo de capital extranjero impactante en la vida nacional y en la vida económica fue indudablemente la inversión que se hace para la construcción del ferrocarril al Atlántico, como se llamó, que comunicaba al Valle Central con Limón y que llegó a tener un ramal hacia Alajuela. Esa inversión de capital hacia el ferrocarril tuvo repercusiones porque vinculado a eso se desarrollaron otro tipo de actividades económicas. Los empresarios constructores del ferrocarril habían puesto atención en el Caribe, en parte porque tuvieron necesidad de traer mano de obra negra para trabajar en la construcción, y observando el Caribe aprendieron de las plantaciones bananeras que se hacían en el Caribe. Y en ese sentido impulsaron experimentalmente primero la producción de banano, que fue un éxito en la zona bananera, y luego empezaron a desarrollarlas con todo el entusiasmo y dentro de un proyecto económico que acompañaba al mismo proyecto del ferrocarril. ¿Por qué? Porque el ferrocarril podía resultar una empresa muy grande solo para la exportación de café. Y en ese sentido, el desarrollo de las plantaciones bananeras podía servir para las actividades propias del ferrocarril, como sucedió en la historia nacional. De esta manera, uno de los impactos importantes del ferrocarril fue el desarrollo de las plantaciones bananeras. El ferrocarril terminó de construirse en 1882 mediante el contrato Soto-Kit de Bernardo Soto y Minor Kit, el constructor del ferrocarril. Se le dieron casi a modo de premio a Kit en reconocimiento de la obra que había desarrollado del ferrocarril, tierras que él podía escoger libremente en el territorio nacional, y así escogió las tierras del Atlántico que estaban aledañas a la par del ferrocarril, donde impulsó sus plantaciones bananeras, y le dieron oportunidad también de escoger tierras, que lo hizo en la región de Tilarán y Avangares, donde desarrolló simultáneamente la explotación de las minas de las zonas del distrito de Tilarán y Avangares. Ya teníamos una experiencia minera en los Montes de los Aguacates. Los Montes de los Aguacates habían tenido la explotación minera desde 1815, se habían descubierto como montes que tenían posibilidad de ser de extracción minera. Hacia 1819, en vísperas de la independencia, empezaron a explotarse con participación de empresarios portugueses, ingleses, franceses, españoles, que habían llegado a Costa Rica con esa intención. Y ya en los días de la independencia, esa actividad minera se desarrolla con más fuerza y fue exitosa prácticamente hasta 1840. Tan exitosa que permite, entre otras cosas, el desarrollo de la Casa de la Moneda en 1824
permite el establecimiento de una llamada Diputación Minera, que era una instancia, era una institución que regulaba las actividades de la minería en el país, así como había funcionado la factoría de tabaco a finales de la colonia. Eso dio origen a lo que se ha llamado el primer ciclo minero de Costa Rica. Hacia 1840 y entre 1840 y 1844 hubo un abandono de las minas de los Montes de los Aguacates. Muchas de ellas se habían ahogado. Se dice minas ahogadas cuando se inundan de agua por abandono. Y así estaban muchas de ellas. Pero esa acumulación de minerales había permitido desarrollar moneda en Costa Rica, había permitido hacer una acumulación de capital en manos de los mineros que reinvierten en la década de 1840-1850 en otras actividades como eran café, que estaba en amplia expansión, especialmente hacia la región occidental del Valle Central, toda la expansión cafetalera desde aquí, desde San José hacia San Ramón. Invierten en el desarrollo de las plantaciones de la caña en el norte del Valle Central, donde empiezan a desarrollarse también los cañales. Entonces ahí, y los ingenios posteriormente, así como se desarrollaron los beneficios, que eran instituciones de carácter industrial asociadas a los cañales o al café. Entonces allá hay un impacto importante y empiezan también a relacionarse socialmente mineros y cafetaleros. Esa relación social se hace a través de matrimonios, hijos de mineros o hijas con hijos o hijas de cafetaleros que amarran capitales, que fortalecen la unión de las capitales, y así empieza la economía costarricense a desarrollarse con más fuerza. Cuando viene la inversión de capital extranjero en el ferrocarril y por motivo del contrato Soto-Kit y la distribución de tierras que le permiten, o la adquisición de tierras que le permiten a Kit, él desarrolla la minería en la zona norte del país con bastante éxito. Funcionó esa extracción minera con bastante éxito prácticamente hasta principios del siglo XX. Y había minas grandes ahí, minas que llegaron a tener hasta casi 900 metros de cavernas. Eran minas verdaderamente grandotas. Estas minas todavía en la época de Alfredo González Flores, con motivo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y la extracción de oro y plata que había, Alfredo González Flores tuvo que tomar medidas para que el oro y la plata no fuera exportada de Costa Rica y se mantuviera como una reserva nacional en el periodo de la crisis. Bueno, esto para señalar que todavía para esa época había una extracción minera importante y todavía se mantuvo hasta los años 20 de manera activa. Las minas de Avangares todavía existen como existen las de los Montes de los Aguacates hoy sin explotar industrialmente. Entonces, el efecto del ferrocarril fue el desarrollo de las plantaciones bananeras, el desarrollo de las actividades mineras, contribuyó también al desarrollo de la electricidad en el país. Y el desarrollo de la electricidad en el país significó que prácticamente cuando se termina la construcción del ferrocarril en 1882, ya se habían impulsado en Costa Rica las primeras plantas eléctricas de generación eléctrica aquí en el Valle Central. Y eso condujo a que en 1884 se iluminara San José. No es que toda la ciudad de San José se iluminó, se pusieron en aquella época 25 faroles públicos, 1884, y aquello fue una verdadera revolución urbana. El día que anunciaron que iban a prender los faroles, la gente se concentró ahí en el Parque Central de San José a ver la iluminación de los faroles. Yo siempre he dicho simbólicamente que era como ver un cafetal iluminado en aquella época, ¿verdad? Y fue tan impactante la noticia del alumbramiento de San José que los periódicos dicen que hasta los enfermos del Hospital San Juan de Dios, que ya existía como institución, salieron del hospital para ir a ver la iluminación aquella noche. Bueno, esa iluminación simbólica, por pequeñita que hubiera sido,
hizo que San José se ubicara en el mundo. Era la tercera ciudad iluminada del mundo en esa época. Estamos hablando de París, la primera ciudad, por eso recibe el nombre de Ciudad de las Luces. Y estamos hablando de Nueva York, en Estados Unidos, la primera del continente. Y estamos hablando de San José de Costa Rica, la primera de América Latina, la segunda del continente. Unas semanas después, Maracaibo, en Venezuela, fue iluminada. Maracaibo disputaba con nosotros la discusión de si era la primera ciudad o no de América Latina. Queda claro que fue San José por un problema de fechas. De manera que estas eran transformaciones muy importantes y para entender el significado del proceso eléctrico en el país, digamos también que el Teatro Nacional en 1890, cuando empieza a construirse y se termina de construir allá por 1897, se termina de construir con electricidad incluida. Es decir, era una obra arquitectónica bellísima que adorna el centro de San José como uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de nuestra identidad nacional, que fue construida con electricidad, porque ya para esa época existía la electricidad en el país, permitía que se le diera electricidad a un teatro nacional y permitía que a partir de 1884 se empezara también a ofrecer electricidad a residentes de la ciudad de San José. El desarrollo de la electricidad a finales del siglo XIX fue tan importante que ya hacia 1896 se había introducido la electricidad en Cartago, en Alajuela y en Heredia. Y así estábamos transformando de una manera diferente el país. El otro impacto importante del ferrocarril fue la actividad bananera. La actividad bananera empezó a desarrollarse con un éxito extraordinario, a tal punto de que todas las fincas aledañas, todas las tierras aledañas al ferrocarril se desarrollaron como grandes plantaciones de banano. Era un imperio de banano lo que había ahí. Y fue tan grande el impacto del banano en la producción asociada al ferrocarril que durante todo el trecho de la línea ferrocarrilera, desde San José hasta Limón y desde Turrialba hasta Limón más particularmente, no se desarrolló un solo pueblo vinculado al proceso del impacto del ferrocarril como proceso de colonización. Es decir, nadie se fue a colonizar tierras al Atlántico. No se pusieron en actividad las tierras del Atlántico o del Caribe costarricense para que la gente tuviera oportunidades de ir a colonizar tierras y desarrollar actividades agrícolas, porque esas tierras las había acaparado por el contrato Soto-Kit el ferrocarrilero Minor Kit y había desarrollado plantaciones bananeras. Por eso la región del Atlántico estuvo aislada del país tanto tiempo, hasta 1970 en la práctica, en que se construye la alternativa de carretera para el Atlántico. Mientras tanto, solo se comunicaba el país con el Caribe a través del ferrocarril. Y hacía un trecho bellísimo alrededor del río, siguiendo el cauce del río Reventazón. Pero esas tierras fueron prácticamente dominio de las empresas bananeras. No sirvió el ferrocarril entonces para procesos de colonización interior. Esto es importante también para entender el aislamiento de esa región durante tantos años. Allá por 1924, la compañía Ford de vehículos le propuso al gobierno de Costa Rica construir una supercarretera desde San José hasta el Atlántico, y el gobierno no la impulsó. La condición era que le dieran a la compañía Ford el monopolio de la distribución de carros Ford en Costa Rica, que ya venían produciéndose desde la década de 1910. Hay que entender, me parece a mí,
que esa carretera no se produjo en parte porque debe haber habido alguna presión del ferrocarril sobre las autoridades de gobierno y otras para que esa carretera nunca se hiciera. Porque si esa carretera se hubiera hecho, indudablemente el país hubiera cambiado en su desarrollo y en su estructura económica, y probablemente la carretera sí hubiera sido un gran factor de desarrollo interior y de proceso de colonización. Sin embargo, no pudimos experimentar esa faceta en nuestra historia porque fue imposible construir esa carretera hasta 1970. En época del gobierno de José Joaquín Trejo Fernández se le dio el banderazo de salida a esa carretera que hoy llamamos Braulio Carrillo. Entonces, el ferrocarril lo podemos tener como un elemento de gran importancia para el país, para la exportación de café y para la exportación de banano. Valorando la presencia ahora sí solo del ferrocarril en Costa Rica, podemos decir que en Costa Rica habían instaladas 1.300 kilómetros de líneas férreas. Es decir, en todo el territorio nacional ese era el volumen de línea férrea instalado. Pero si uno toma en cuenta que de aquí a Limón hay 160 kilómetros y posteriormente a Punta Arenas 100, lo que tenemos son cerca de 260, 270 kilómetros de líneas férreas en línea recta de puerto a puerto. ¿En dónde están entonces los otros 1.000 kilómetros de líneas férreas? Estaban instalados en las zonas bananeras, dentro de los bananales, dentro de las actividades económicas de la compañía bananera, incluso porque cruzaban la frontera de Panamá y de Costa Rica por las compañías bananeras que estaban ubicadas en Panamá. Entonces el ferrocarril, si uno lo ve en esa dimensión, uno podría concluir de que el ferrocarril tuvo también un enorme valor estratégico para las actividades bananeras de la región, porque casi en 5 veces más había instalación férrea en zonas bananeras que dentro del territorio nacional. Obviamente, al impacto de la importancia del ferrocarril al Atlántico, se impulsa a finales del siglo XIX también el proyecto de desarrollar el ferrocarril al Pacífico. Estos cambios en la economía nacional van a producir también cambios en el desarrollo urbano de San José y del Valle Central a finales del siglo XIX. Se produce una verdadera revolución industrial, un desarrollo capitalista muy importante. Ya teníamos electricidad, teníamos telégrafos, teníamos el ferrocarril, teníamos actividades bananeras, teníamos la actividad del café, la caña de azúcar, una gran cantidad de actividades económicas muy significativas, pero a esto se suma ahora sí una verdadera transformación urbana. Empiezan a crecer las grandes ciudades del Valle Central. San José, en primer lugar, es donde va a llevarse la punta de lanza de esa revolución urbana. Entre 1890 y 1912 más o menos, se produce la construcción del barrio Aranjuez y el barrio Amón, 2 barrios emblemáticos importantes de la ciudad por su arquitectura, por su estructura urbanística, por el embellecimiento que le daban a la ciudad. Allí hay hoy localizables una gran cantidad de residencias y de edificios que tienen un simbolismo arquitectónico por las formas como se construyeron. En el caso del barrio Aranjuez, que eran casas fundamentalmente de madera, empezaban a construirse con corredores volados. Se le llama corredor volado al corredor exterior a la casa, que le da vuelta a la casa, donde la gente se podía sentar en el corredor a ver el atardecer, a ver el amanecer, a ver los aguaceros tan ricos de Costa Rica, o a ver la cara del vecino de enfrente, ¿verdad? Y saludarse, tal vez darse una palmadita de manos por ahí. Mientras San José se abría de esa manera,
pongo de ejemplo que en Santo Domingo de Heredia, en 1900, la municipalidad de ese cantón establecía poner tapiales, es decir, poner tapias en las casas, poner tapias en los fundos urbanos, es decir, todas las casas debían tener grandes tapias. Por eso es que muchas de las viviendas que todavía uno observa en la zona de Santo Domingo poseen grandes tapias o grandes muros externos. Dentro de ellos es que se vive, se hace la vida de la residencia, de la casa. Muchas de las construcciones de aquella época eran casas que tenían un jardín interno grande o un patio interno grandote, y dentro del patio, alrededor del patio interno, lo que habían eran corredores, y alrededor de los corredores estaban pegados los cuartos y las salas y las cocinas y todo lo demás. Bueno, mientras aquí los josefinos abríamos las casas y nos poníamos al frente con corredores, en algunas partes del Valle Central más bien estaban poniendo tapias. Era un conservadurismo, una cosa todavía de confrontación, de choque, de tradiciones, de desarrollo cultural, urbano y rural que había todavía en el país. Pero en todo caso, lo que nos interesa es San José. Aquí se estaba dando la revolución urbana. A eso se suma la construcción de grandes edificios. El Teatro Nacional desde 1890 hasta 1897. Los edificios que están ubicados hoy alrededor de la Avenida Central, especialmente alrededor de la librería Lehmann, los que están al frente y los que están en la siguiente cuadra alrededor de esas áreas central del país, de la capital, se empiezan a construir en esa época. El edificio metálico, la escuela Buenaventura Corrales, como se llama hoy, y la Julia Lang, que están juntas, era un edificio que también se construye en 1897. Estructuras metálicas extraordinarias, monumentales. Parte de los edificios de la Avenida Central se construyeron con ese tipo de estructuras. Hoy son prácticamente, tienen la imposibilidad de ser derruidos o demolidos por la estructura metálica que tienen. Además, hoy son patrimonio nacional, nadie se le ocurriría hacer eso. Pero era parte de esa estructura extraordinaria. Empiezan a surgir a la par del Teatro Nacional, el Teatro Variedades, más adelante, poco tiempo después, el Teatro Moderno y otros teatros que empiezan a construirse de esa forma grandota. Empiezan a desarrollar, bueno, ya el Hospital San Juan de Dios se había desarrollado como una institución importante desde mediados del siglo XIX, pero se le empiezan a hacer agregados al edificio del hospital en ese final de siglo muy importantes. Luego se desarrollan barrios en la ciudad de San José y empieza a desarrollarse una área industrial, que es toda la zona norte del país, de ahí donde está hoy instalado el Instituto Nacional de Seguros hasta la zona del Mercado Borbón. Todo eso constituía el área donde estaban localizadas las imprentas, porque la imprenta se desarrolla en Costa Rica desde 1830. Hay algunas publicaciones de Costa Rica que tienen fecha anterior a 1830 que fueron publicadas obviamente en el extranjero. Pero a partir de 1830 se empezaron a introducir las primeras imprentas en el país con mucho éxito. Hacia 1886 el desarrollo de las imprentas había permitido ya sacar periódicos diarios en Costa Rica. Diarismo, es decir, que todos los días hay periódicos. Desde 1886 hasta hoy circulan periódicos todos los días. Antes de 1886 los periódicos eran semanarios, bisemanales, mensuarios u ocasionales, pero a partir de 1886 se produce una gran cantidad de periódicos. Llegaron a haber casi hasta 10 o 12 periódicos diarios. ¿De poca circulación? Sí, de poca circulación. El que más circulación tenía eran 500 ejemplares allá por 1886, con una población casi de 300.000 o 340.000 habitantes entre nacionales y extranjeros. Esto significa que un porcentaje muy pequeño tenía posibilidad de leerlos. Eso es cierto, porque también había
un alto grado de analfabetismo. Un 90% de la población era analfabeta en aquellos años. Entonces, los periódicos eran de escasa lectura, escasa en el sentido de poca gente. Pero, igual que hoy, se dice que el periódico tiene un efecto multiplicador casi de 1 por 5. Es decir, que en una casa donde se recibe un periódico, 5 personas lo ven. Y esto hacía que ciertos grupos de trabajadores adquirieran cultura, fueran educados y tuvieran también distintos niveles de participación social y hasta política. Esto debido a estas raíces culturales importantes.